industria. ¿Qué es lo que, mi gente? Bienvenidos a una nueva entrega de la industria. ¡Pra, pra, pra, pra! Hoy con César Pucheo a la cabeza. Gracias, gracias. Señores, nosotros teníamos un debate de los cristianos versus los ateos. Y el día de hoy vamos a continuar ese debate, pero ahora es grande liga la cosa, porque tenemos por aquí a un personaje conocido con dos nombres particularmente. César Emilio, el abusador Pucheo, y otro por ahí hoy que dijo que César el destripador. Aleluya, hermano, aleluya. Antes de entrar en materia, por favor suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones, haz clic en me gusta y comparte este video en todas tus redes sociales. Ustedes han visto a Camilo Rijo Furcal por las redes. Claro, Dios. Samalayakenda. Ese maestro de la música. César, ¿por qué cuando tú viste el debate que hicimos de los ateos contra los cristianos, como que se te metió algo y tú me tiraste y me dijiste, loco, vamos a hacer eso fuerte? Esos son temas de tradición que la gente tiene como que orientarse un chin mejor. Los cristianos tienen que orientarse. Todos. Tanto los cristianos como nosotros los ateos. Entonces, César, los cristianos tienen que manejarse mejor. Explícame esa vaina. Todos. Pero tú te dices todo, incluyendo los ateos. Claro que sí, claro. ¿Por qué? Si tú te basas en una creencia, o sea, cosas que tú crees que no son verídicas, versus la ciencia que está comprobado, entonces tú tienes que orientarte, mi hermano. Entonces la ciencia comprobó que Dios no existe. Bueno, lo que no han comprobado son los religiosos que exista. Sí, pero que entonces... Yo estoy de acuerdo contigo. Sí, pero que entonces ahí no estamos en nada, porque... No, porque el científico no se mete los en ateos eso. no han podido demostrar que Él no existe. O sea, yo no te puedo demostrar que no existe algo que yo no creo. Ahora, si tú crees tanto, demuéstramelo tú. La misma pregunta que yo te hice. No, lo que pasa es que Él llegó asesino. Eso No lo fue digo como yo. tú, Él me dijo lo que... No, tú me dijiste ¿Qué? a mí, me dijiste a mí, que si yo qué, algo que yo te mostré. Háblame claro. Sí, ¿Qué, no. ¿Qué fue lo que yo te dije? Yo te mostré algo de que Bob Esponja era una esponja de fregar. ¿Qué tiene que ver eso con Dios? No, espérate. Sí, El día que yo te yo y tú me gusta eso. Y tú me dijiste, no, eso yo no lo creo, porque tú no me lo estás demostrando. Según los principios de la Pero vida. eres tú, Y- según la... Mira, vamos a hacer es una lo mismo que yo analogía. te pregunté a ti. Vamos a hacer una Demuéstrame analogía. entonces que Dios existe. No, espérate. Para yo creer la teoría que tú tienes. Vamos a hacer una analogía. Él dice que si yo afirmo que Dios existe, que demuestre que existe. Si tú afirmas que Bob Esponja es una esponja de cocina, eres tú que tienes que demostrar que lo es. Entonces, Mira, eso... vámonos al principio básico de la misma Biblia. Porque ellos escupen para arriba. Ellos no, nosotros. No, tú O escribiste la Biblia. porque ustedes son ateos los dos. Óyeme algo. Yo entiendo el ejemplo que él te pone. Se supone que, según la Biblia, todos somos dioses porque somos hijos de Dios. De Dios. O sea, que cada cabeza es un mundo, independientemente de somos un Dios. O sea, mi concepto de fe, de creencia, es cuando tú tienes fe en ti y crees en ti. Cuando tú como ser humano sabes lo que está bien hecho y lo que está mal hecho. Y lo que está mal hecho. ¿Me entiendes? La conciencia, cuando tú haces algo mal hecho, eso se llama tener la buena vibra y la mala vibra. Cuando tú haces algo mal hecho, la vida te lo hace para atrás. Mira, aunque usted te mete una piedrita para que coja un suelo. Pues tú me dijiste muchas cosas juntas, pero lo primero que quiero decir es que eso que tú dices de que todos somos dioses, yo lo veo como una interpretación tuya de la palabra. O sea, es como algo personal tuyo. Tú interpretas que eso es lo que estás diciendo. Pero estamos abiertos a que cada quien interprete cosas diferentes de lo mismo que tú estás interpretando eso. Eso es por un lado. Y por otro lado, ¿qué fue lo último que tú dijiste ahora mismo? De las vibras. Tú estabas hablando como del karma. O sea, El karma. yo estoy notando que te veo como una persona espiritual, independientemente de que tú creas o no creas en Dios. O sea, tú tienes tu filosofía espiritual. Sí. No es que diga que tú no crees en nada, sino tú crees en el karma, ¿verdad? Creo en No sé si ustedes conocen el budismo. Hay dos tipos de budismo. Hay un budismo religioso y un budismo por estilo de vida. Yo creo en el budismo estilo de vida. Que es cuando tú transmites paz, cuando tú creas lo que tú quieres recibir. Esa energía. La energía es positiva. Yo Cuando tú eres creo una en persona que no hace maldad, Yo creo en que eso. tú aportas, que tú ves una gente cogiendo lucha, le das una ayudita, que tú piensas en que, mira, le voy a abrir la puerta, déjame limpiar antes que la abra. ¿Tú me entiendes? En eso yo creo. Pero es que, según todo lo que tú me dices, yo creo que tú como que no
tú no niegas la posibilidad de la existencia de un No, Dios. no existe un Dios. El Dios está en ti. Tú eres un Dios. El ejemplo que él te pone, yo te lo voy a poner más seres vivos. Los hijos de la vaca, ¿qué son? Becerro. ¿Y los hijos de los perros? Perros. Cachorro. Son perros. ¿Y los hijos de los gatos qué son? Gatos. Gato. ¿Y los hijos de Dios qué son? Dioses. Entonces todos están en nuestro compromiso espiritual. Hacer Ahí bien entra, o el yo mal. pienso ahí entra un tema que yo siempre he mencionado y he hablado. Que yo digo, la religión y esas entidades que uno cree y llama dioses, que Deidades. deidades, exactamente, fueron creadas en el mundo para someter al ser humano a tener un temor a algo, Doctrina. para tener un control mundial, Doctrinas. de que el hombre sepa que no puede matar porque a la presencia de Dios no le gusta, que no, ¿tú entiendes? Para tener ese control. Estoy de acuerdo. Sí, pero Creo que fue con ese pienso, sentido. yo le veo mucho sentido a alguna cosa que dicen, pero yo hay algo que no entiendo, que no voy de acuerdo con César. César dice que los hijos de la vaca son becerros y que de los hijos de Dios tienen que ser dioses. ¿Por qué? Porque la analogía yo pienso como que no es, tú no puedes, ¿cómo te explico? Tú estás comparando pera con manzana, o sea, no porque él sea un dios, sino porque es un tipo diferente de paternidad, digamos, no es como No, una porque paternidad biológica. Ahora, tú estás comparando una tú sí paternidad. te estás yendo a los superhéroes ahora. Se supone que el Jesús que nos venden, Sí, el pero, Jesús, pero- es el Hijo del Padre Todopoderoso. Sí, pero que hay algo que se te olvida. Sí, pero que hay algo que tú no estás entendiendo la plataforma en la que yo estoy parado. Mira, ¿a qué yo me refiero con esto? Yo no te estoy diciendo que exista el Dios como te lo venden. Yo te estoy diciendo la posibilidad de la existencia de un Dios, sea cual sea, no necesariamente el que te venden, ni sin Jesús y sin nada. O sea, que puede existir un ser supremo, sea como sea. A eso que yo me refiero. Tú te niegas a esa posibilidad totalmente. Sí, me niego. Aunque el Dios que te están vendiendo es uno que es padre de los pequeños dioses, pero tal vez sí está uno que no sea así. Porque está Dios y Jesús. Dios es el Padre de Por eso Jesús. eso en el cristianismo. Eso es lo que dice la Biblia, Eso es bro. eso es cristianismo. Los budistas creen en Dios, en un Dios. El budista de religión, pero el budista de creencia, de estilo de vida, no cree en nada de esa vaina. Sí, pero que si yo le hiciera esta misma pregunta que le estoy haciendo a un budista, él no me va a hablar de Jesús. Ahora, tú me vas a decir a mí en quién creen la religión del espagueti volador. ¿Qué? Ay, ¿Cómo fue? ay. ¿Ustedes no conocen la religión del espagueti volador? El gato volador. Tienen una tarea ahí bien pesada. Esa fue una religión que se creó para demostrar que las religiones simplemente son congregaciones privadas que se comercializan como a uno le da la gana. Ujú. Una persona decidió hacer una religión, se llama el espagueti volador, lo pueden buscar, para demostrar que como crearon a los católicos, a los evangélicos, a los mormones, a los testigos de Jehová, a los israelitas, a Alicia, a Liri, todo el mundo es bajo una creencia. ¿De qué? De supervivencia. Tú crees en mí, tú vas a estar bien, vas a ser feliz y vas a tener esto. Lo mismo que te vende el diablo, te lo venden con Cristo en diferentes palabras. Eso es igual lo que yo siempre he dicho. La Biblia fue creada por un hombre. Tiene sin número de errores. Tú que que chocas- Por uno, debe ser por más de uno. Pero ya te que tú tocaste el tema, ¿tú crees que tiene lógica que una escritura que se haga para salvar el mundo lleve el título del libro más vendido? Vendido. No debería ser gratis. Sí. Entonces lo están comercializando. Pero es es que- como los doctores. Pero que no es Dios. Mira Mira que... no es Dios que está haciendo la Biblia, Mira, es un mira. hombre que gasta papel y tinta y que Pero él no gasta tiene- ahora hombre. él Entonces, no lo para hace ti, por para ti, pasión. Pucheo. ¿Quién? Para Lo ti, hace por Pucheo. el que creó, el que duplica la Biblia. pero que entonces tú ahí te estás cantando y te estás llorando. Para Porque ti- como, No, yo sí, no, claro. ellos. No, y cómo tú te. Pero es que todo en este mundo, si no es autosostenible, muere. Todo. Hasta eso, la producción de la Biblia. O sea que si yo voy a la iglesia y no dejo la fe en el efectivo, no se me cumple nada. no que no se te cumple nada, es que no hay religión. O sea que si yo voy a la iglesia La religión sin católica- dinero no puede existir. La iglesia necesita Pero tierra. está mal, ahí Necesita. estamos Mira, mal, no, mira, está César, mal. Entonces, Dios lo va a proveer. César, Dios lo va a proveer. César. Por eso es que la gente se yo te vende voy al diablo. yo te voy a decir algo. En esa parte,
yo siempre le he dado la razón a Jesús cuando lo quisieron como involucrarlo. ¿El vecino? Sí. En la parte de la A Biblia- Jesucristo. A Jesucristo. Ah. En la parte de la Biblia, cuando le dicen que lo intentan meter al medio con la moneda del César, que le dice a César lo de César y a Dios lo de Dios. Si tú vives de la religión, es como un trabajo, ¿tú entiendes? Entonces tú tienes que cobrar, no cobrar, pero tienes que sostenerte eso. Con Claro. eso. Y eso es O la sea, parte. que tú Ahora, justificas que- ahora, yo no voy con que tenga que ser obligado el diezmo. O sea, entonces tú justificas que el padre de la iglesia, ejemplo, aquí en Puerto Plata, que vive en una mansión en Torre Alta y tienen vehículos de lujo, pero sin embargo están los que limpian botas ahí en el parque cociendo lucha. ¿Tú Es que crees tú te eso estás yendo a los extremos. No Eso- me estoy yendo al extremo, Claro. porque eso lo paga la iglesia. Tú te estás yendo a los extremos porque Eso es- hay mucha gente que se lucra de la religión. De Todos, hecho, yo no todos. soy religioso de ninguna. O sea, Todo yo no te puedo decir a ti el que que yo tiene congregación, soy loco con esta pastor. religión, ni con esta, ni con esta. No. Yo soy católico digamos, como de crianza. Pero tampoco yo me siento identificado así, de que, ay, No, qué yo bacanería. No. estudié toda mi vida en un colegio católico en San Felipe, que tiene la catedral. Pero lo que te quería, a donde te Y quería. ellos dicen a que donde no te hacen quería- fanatismo, que no creen imágenes. No dice eso, de que los 10 mandamientos. No, los 10 mandamientos no, pero creo que Dios se lo dijo a Moisés. Fue. Que no creen imágenes y vaina, no. Sí. Entra a la iglesia católica del Parque Central de Puerto Plata. Ni el cine tiene tanta Hay otra propaganda. cosa, que es lo que te digo, que si te pones a leer la Biblia y a leer todo como se lo transmiten a uno desde niño, hay cosas que no... Hay más el que es inteligente, el que más o menos tiene más profundidad de conocimiento, va a investigar. Más contradicciones que realidad. Sí, mira lo que Claro. te dice. Te dice que debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero en otro verso de la Biblia te manda y dice que no creas en otro hombre. Te dice, no creas... ¿Qué tiene que ver? sea el hombre que confía en el otro hombre. ¿Y qué Pero tiene te dice que ame a tu prójimo. Pero ¿y qué tiene que ver amar con no confiar? Eso no son cosas. ¿Cómo que Eso no? no es una contradicción. Claro que no. No, claro, ¿verdad? O sea, yo puedo amarte, tú eres mi amigo, yo te amo como amigo. Yo confío en aún todo. así, yo me tengo cuidado contigo. Eso se llama amor con conocimiento. Lo digo. veo. Eso Estoy de acuerdo. es compatible. Igualmente cuando habla de que cuando se inició el mundo, Ajá. Ahí va. Adán y Eva, Ay. Adán y Eva procrearon a Caín y Abel. Cuando un hermano mató al otro, que lo desterraron del Edén, se fue y dice en la Biblia, procreó hijos e hijas. ¿De dónde? Si nada más existían ellos en el mundo. O sea, Es que tú- eso tú- es un tú- cuento de hada, loco. ¿Por Pero qué es usted que- está creyendo el cuento de hada? Que pero- lo tuvieron que modificar. Pero es que- Él se fue del Edén, lo Yo desterraron hago- por la muerte de su hermano. Y en la Biblia dice que se fue a vagar por el mundo trabajando y procreó hijos e hijas. Ok, vamos a encender la llama del debate, ¿eh? Vamos a prenderlo un poquito Hay más. muchas cosas que no Sí, no pero me que, concuerdan pero a que mí. yo lo que quiero es que yo quiero que seamos un poco más. Mira, yo le voy a decir algo a los dos. Que la Biblia tenga incongruencia, o que tenga cosas que no sean ciertas, o que usted no cree en la Biblia, no significa que Dios no existe. O sea, eso para mí no es un argumento suficientemente factible para usted decir que Dios no existe. Usted tiene tiene que darme algo más concreto. Mira lo que pasa. Yo te lo voy a dar los datos más concretos. Dale. ¿Por qué los países más civilizados del mundo son los menos creyentes? No sé. Entonces no tiene que ver una vaina con la otra. No te sirve de nada ser tan creyente para vivir en una pobreza Exactamente. inmensa. Es que tú yo te voy a decir algo. siempre yo he criticado Ustedes eso. están cometiendo un que error a grandísimo. a uno le venden un Dios de amor, de paz y de de prosperidad. felicidad. ¿Por qué hay tanta hambre en África? Pero es que Y ustedes, tanta- ustedes están equivocados. ¿Entiendes? Porque es que, óyeme, mira, yo veo que César liga el tema de una deidad, un Dios, lo liga con el tema religión. Esos son temas separados. Mi Eso no hermano, es el mismo. pero es que Pero déjame hablar, espérate. aquí no estamos Eso es lo hablando de- primero. Y lo segundo es, y si Dios
si usted está en libre albedrío, ¿por qué que Dios tiene que... ¿Por qué que... O sea, tú dices que no, que si la ¿Cómo Biblia- yo te hablo de Supra Espérate, sin mencionar la espérate. Toyota? No, pero espérate. No, es que una cosa no tiene que ver con la otra. ¿Cómo que no? Claro ¿Y que quién no. fabricó el Ah, Supra? pero los indios creían en el dios del sol, en el dios del maíz, en el dios de qué sé yo qué. Ah, pero que tú eres tan tú estás creyendo igual que ellos, ¿eh? ¿Cómo así? De creyendo, creyendo. Lo que Creyendo. no es algo Que no tiene base. que tú estás, lo que No, tú pero crees vuelve, que ellos no, pero que vuelvo y piensan. digo, tú estás ligando la religión con la creencia de Dios. Mi hermano, pero es tú- que las religiones van conectadas a su Dios. No, ¿Cómo que no? No. La religión es una interpretación de una deidad. Eso es la religión. ¿Cómo se interpreta una deidad? Por eso el mismo Dios tiene testigos de Jehová, tiene cristianos, tiene esto, tiene lo otro. Cuando ven a ver, yo no sé si el Dios ¿Cómo de que los el mismo judíos- Dios? se Si, basa- si se los basa en el evangélicos mismo y los Dios. católicos se viven matando. Se basa en el mismo Pero Dios. que esos son religiones. Pero- son por interpretaciones diferentes de lo mismo y trae conflicto. Imagínate. Entonces eso no dice Ok. nada, eso no, a mí no me dice nada. Ok, entonces hablemos de Dios. Dale. ¿Qué- ¿De cuál Dios? Para ¿Qué Dios? El Dios en el que cree el cristianismo sin hablar del cristianismo. Ese es Jesús. No, Dios, ¿Quién es Dios? el papá de Jesús. Ah, ok. Pero imagínate que no estamos hablando ni de Jesús, ni del No, cristianismo. ¿será que no estamos hablando ni del evangélico ni de los católicos? Ok, vamos a hacer una cosa. Entonces, demuéstrame cómo se inició el mundo. No, yo no Basándote puedo. en lo que hizo Mira, Dios. mira, sé, vamos. Fue un dinosaurio que se mió y ahí comenzó todo. ¿Y quién creó el dinosaurio? Él se creó solo, un Sí, dinosaurio. se creó solo. Claro. ¿Y tú te creaste solo? Eso es como el cuento que se creen de que no sé cuántos años antes de Cristo y no sé cuántos años después de Cristo. Después de Cristo. Este es un cohete, loco. Eso es simplemente un sistema numérico. Ajá. Es un sistema numérico. Es una referencia. El mismo que era el sistema numérico fue el que trajo los dinosaurios. Sigue creyendo. Bueno, yo lo que estoy viendo aquí que ni yo te puedo demostrar a ti que Dios existe, ni tú Es me lo puedes que te demostrar a mí digo. que No, Dios que yo no existe. tengo que demostrarte nada porque yo no creo en eso. Yo te estoy demostrando que el mundo funciona y como tú mezclas la economía con las religiones, yo te demostré que los países más desarrollados de este mundo, los que tienen más cuartos, son los que menos creen. Pero eso no es una prueba. ¿Tú me entiendes? Eso no es una No, prueba. yo te estoy demostrando que sin tu creencia todo funciona. Ahora, demuéstrame a mí que con tu creencia funciona mejor. Es que tú estás hablando, ahí tú estás hablando de practicidad. Eso es qué tan práctico es creer o no creer. Por eso no es debatir si existe o no existe. Mira, la vaina se diera bacana. Tenemos que invitar un pastor para acá. A Javier. Si un tipo, un tigre que sí, un tigre que sí, Cristiano. un tigre que sí Sí, que sí sea dogmático en eso. Porque que No, ahí sí es va a que haber problema. mira lo que yo te voy a decir. Porque yo tengo tías mías cristianas que han hecho cursos para ser pastor y todo eso. Y muchas veces ellas mismas me han dado la razón de que hay cosas que son incongruentes en la Biblia y en la religión. Sí. Pero que ya yo te dije que no me hables de religión. las religiones No me hables de se basan, más que un Dios, se basan en la fe, en creer en algo que no En existe. ti. En Ahora, ti. yo le voy a decir una cosa, y a los religiosos que no se me ofendan por lo que yo le voy a decir. Pero a mí nadie me hace creer nada de que obligado, de que cree, de que está en fe. No, a mí que nadie me hable de eso. No, Entonces sí, tú eres sí. uno de los que necesita que te demuestren. ¿Verdad? Entonces, No. Él comenzó religioso, pero ya es ateo. No, te voy a explicar algo. porque No, tú- pero espérate, carajo, déjame hablar. Tú. ¿Cómo Oye lo que te voy a cómo tú decir. llegas al Yo, punto de tú creer en Dios si no te han demostrado? yo te voy a decir, yo salí a investigar. Mira, yo hice un video en YouTube para un canal que tenía. A ver si le dejo el enlace por ahí. Se llama Las 6 evidencias indiscutibles de la existencia de Jesús. Se llama el video. Investigué. No, Jesús. Cuando empecé a Jesús- investigar de la existencia de... Espérate. Jesús sí existió. Espérate. Cuando empecé a investigar de la existencia de Jesús, yo empecé más escéptico que como terminé. Yo terminé creyendo y no teniendo ninguna duda de la existencia de Jesús. Yo no te puedo asegurar y demostrar la divinidad de Jesús, pero yo te puedo demostrar que Jesús existió. Eso sí. Sí. Como Jesús, personaje sí. histórico. Jesús Sí. fue quien se inventó las parábolas No, mira lo que te voy a decir. de su padre que nunca vieron ni nadie Míralo, conoció. no, mira. No, tú estás confundido. No, yo te voy a decir en qué se basa eso. Yo vi un documental. Dile que se basa. di. de- Ajá. en esa época, cuando existieron, ellos se tenían creencias de que venía un Mesías que lo iba a salvar.
¿Tú entiendes? Esos eran los cuentos que le metía Sí, Jesús. No, Sí, espérate, no, espérate. Antes eso fue antes de Jesús. Óyeme, llegar. Los niños es que crecían te está volando paso. Te está volando paso. Que de que iba a llegar un Salvador. Te tengo que interrumpir ahí. Entonces, ¿qué pasa? Todo el mundo... Te tengo que interrumpir ahí. Esos son... Que subía con esa creencia... Eso eran los judíos. Oye, voy a tener que vocear. Eso eran los judíos. Es una religión que se llamaba los judíos. Jesús era judío. Se llama. Entonces, ellos decían que venía un Mesías, como tú dices, los judíos. Entonces, Jesús era judío. Cuando Jesús sale, entonces los judíos se dividieron en dos. Los judíos que siguieron creyendo que el Mesías iba a venir y que no era Jesús. Y los judíos que decían que el Mesías era Jesús. Entonces, los judíos son... Perdón, los cristianos son los judíos que dicen que Jesús era... Y de ahí se separaron las dos religiones. Por eso te interrumpí, porque tú no lo estabas diciendo, los judíos son eso. Claro. Sí, pero yo me refiero a la creencia que tenían en ese tiempo. Incluso, y es como yo te digo, mira, el Génesis, el Apocalipsis en la Biblia, sí, Apocalipsis significa revelaciones. Entonces, ¿En qué idioma? Hebreo, sí. El caso es que ese libro son sueños que se le presentaron a una persona. No es que eso sucedió ni que va a fueron sueños que él interpretó de esa manera. No me hable más de la Entonces Biblia. ellos creían en los sueños. No me hable más de la Biblia. Creían en los sueños, creían en un Biblia. Mesías que venía. Entonces siempre, cada cierto tiempo venía uno y se ponía que sí, que yo soy el Mesías porque me demostró en un sueño y se pone, como hizo Juan el Bautista. ¿Tú entiendes? La Biblia tiene diferentes cuentistas. Sí. Mira, Ay, no hablen de la Biblia, por Dios. Isaac metió un No cuento. hablen de la Biblia, que eso es que- José metió otro cuento. Entonces lo rellenaban con el Génesis, con el Apocalipsis. Ese era como el intro, la conclusión. El y le coro, met- los y le- versos. Le metían un par de cuentos, de cuentitas por el medio, quizás. Que Mira sí. si la Biblia es tanto un negocio que hay libros apócrifos que fueron los libros que no fueron incluidos en la Biblia. O sea, solamente unos cuantos en el Nuevo Señores, no Testamento. hablen Yo te más- apuesto a ti que... Y tú sabes por qué no, porque no concuerda la historia que venían contando. Yo te con los apuesto a libros ti Sí, que- pero no que pueden le- hablar de la Biblia porque es que ustedes no están debatiendo, lo que están es hablando de la Biblia y no es justo que aquí no haya una persona que la esté defendiendo. Entonces, que comenten. sí está bien, pero Ah, ya vamos, puedo decir hablemos que de el libro Nacho le hace más bien a la sociedad que la Biblia. ¿Por qué? Porque el pueblo se educa. ¿Tú sabes qué tienen de bueno las religiones? ¿Tú sabes qué tienen de bueno las religiones? Te voy a decir algo. ¿Qué tiene qué? ¿Qué tienen de bueno las religiones? Que cultiven la parte espiritual del ser humano. Mira, entre los aspectos de un ser humano, que un ser humano necesita para estar completo, está el aspecto espiritual. Por eso cuando tú empezaste a hablar, yo te dije a ti que yo sentía espiritualidad en tus palabras, que aunque tú no tuvieras la creencia de un Dios, tú tienes como tu criterio, tú tienes... Entonces eso me hace entender que tú tienes tu forma de ser espiritual aún no creyendo en un Dios. Entonces yo entiendo que si la gente llega a las conclusiones que tiene que llegar en su vida a través de una religión, yo lo veo positivo. Lo malo es cuando la religión no lo ponen de relajo a la gente, que le sacan dinero de bolsillo, ¿tú me entiendes? Y también a mí me molesta el fanatismo. A mí eso, yo no voy con esa maldita vaina, eso a mí me molesta. Lo veo y callo para no ofenderlo, pero a mí eso no me gusta. Ahora, la gente que es religiosa y que se porta bien, tiene concepto de tratar bien al otro, de no matar, no robar y eso. Para mí eso está bien por ese lado. Sí, ¿Tú ves? sí. Como que tú ves que tú dices que es una forma de controlar la sociedad. Así mismo lo veo yo. Hay una parte que sí, que colabora, claro. Sí. Eso de no mataré, de que mi hermano, que la familia, el amor, la felicidad. El sentimiento de pertenencia, de Eso está congregarse. bien. Eso está bien. Eso no está mal. Pero lo que viene detrás de eso es lo que no está bien. Sí, no, porque hay gente que vive de eso. O sea, lamentablemente hay gente que pone iglesia y no se da cuenta que hay uno más tigre que ellos, que lo que está es acabando el mundo. Claro. Eso Ahora, pasa. tú sabes que la mayoría de gente en nuestro país, aquí hay mucho analfabeto. Hay mucha gente que no sabe leer. Y hay mucha gente que van a misa a escuchar la interpretación de otro. Porque ellos mismos no pueden tener su propia interpretación. Porque no pueden agarrar una Biblia y fajarse a leer. No la Biblia, busqué en Google y vaina, que sí o qué. Tú sabes que a mí no me gusta de la Biblia, a mí, de la misa, a mí. ¿Tú ibas a terminar alguna idea? No, que ahí iba a meter que para mí es más importante el libro Nacho que la misma Biblia. Tú sabes que a mí no me gusta de la misa.
esa forma de hacer ese ritual, igual que como lo hacían hace 2000 años, 500 No años. cambia. ¿Tú me entiendes? O sea, tú llevas a los carajitos, llevas a los hijos, a los niños, y fácilmente se aburren ahí sentados. ¿Tú me entiendes? Claro, la misma ya. cosa. O sea, para tú ir a un sitio a alabar a Dios, Voluntad. los que crean en Dios, no creo que es necesario que la única forma que existe sea hacer el mismo ritual Voluntad. todas las veces y que la gente vaya y se siente como que es una penitencia. No. Mira, yo estudié en un colegio católico en el San Felipe. Y a nosotros llevaban a misa, mira, hasta por que iba a llover. Cruzábamos por adentro del colegio. Y esas son de las cosas que... ¿Tú eras ateo cuando eso? Yo nunca he tenido... o sea, nunca... No puedo decir nunca, quizá un momento en mi vida quise buscar a ver qué había y no encontré nada. Porque iba a la católica, ¿verdad? Y después por voluntad propia, yo tengo un primo, Ariel Rivera, que ellos tienen una iglesia aquí, en el Educacional Bíblico, DIP, el Sí, pastor. pastor. Y ellos, si no me equivoco, son evangélicos. Si no me equivoco, ¿no? Está bien, una religión Bueno, la que cuestión no es es que católica. comencé a levantarme temprano y a visitar la otra cara de la moneda. Y al final me di cuenta que... ¿Y qué opina tu madre de eso? ¿De qué? De que tú seas ateo. Ella, tú sabes, esa generación de los viejos están encerradas en su Cristo. Pero es un poco, esa parte es un tema que ustedes no tocan mucho y cosas por eso. No, sí, muy abierto con mi familia, claro. Ellos saben eso. No, excelente. Y saben que ella siempre me dice que, ay, que el Señor te acompañe. Yo le digo, no, Él no va, nada más soy yo. Está Ella pasado. se quilla conmigo, pero es la realidad, hay que enfrentarla. Cada quien enfrenta su realidad. Yo le voy a decir algo, señores. Aquí lo importante es lo que usted opine. Recuerde dejar ahí debajo los comentarios de toda la plepla que hemos hablado, ¿verdad? Pero pienso que es muy positivo que estemos reflexionando sobre ese tema, porque yo pienso que uno de los factores o de la parte más importante de un ser humano y que un ser humano no debe perder es la curiosidad. Es bueno que usted busque, que usted indague, que usted elija. En el mundo hay de todo. Así que, ok, tú naciste aquí, cree en esto, ya tú no puedes creer en más nada. No, es bueno que tú te vas para Asia ahora mismo y tú vas a conocer un mundo totalmente diferente. Te vas para la India, te conoces todo el mundo y así por el estilo. Entonces, en el mundo hay de todo y es bueno que tú conozcas, que tú indagues, que tú te hagas preguntas y que al fin tú elijas qué es lo que más te gusta. ¿Tú me entiendes? Eso es lo que yo creo. Así que suscríbete al canal para más contenido como este. Activa la campana de notificaciones como te estoy mostrando en pantalla. Haz clic en me gusta y comparte este video en todas tus redes sociales. ¿Algún saludo que quieras mandar? Yo quiero dejarlo claro porque la gente se confunde con los ateos. Yo te apuesto que hay más ateos buena gente que religiosos. Eso te lo aseguro. Sí. yo. Porque el no tener la decisión de creer en una religión que otro creó o que muchos creen, no significa que tú dejas de ser una buena o una mala persona. ¿Entiendes? Sí. Inclusive, el religioso lo orientan a ser una buena persona. Pero el ateo se autoeduca a ser mejor persona que un religioso y que un ateo tradicional, por así No, decirlo. no, y lo mejor, que es por convicción propia Claro. y no por miedo, de que Claro. te va a quemar en el infierno. Que No, que eso no sino sirve porque en nada. realidad tú, o sea, yo sé que hay muchas personas que tienen mucha frustración y problemas mentales y les gusta hacer lo malo, pero en realidad un ser humano se siente mayormente más cómodo cuando está bien, cuando no tiene problemas, cuando está bien con su entorno. Entonces, por eso yo te entiendo. Claro. ¿Algún saludo que tú quieras mandar? Grande, cuando tú llegues, busca tu cheque allá abajo que está listo ya, liquidado. Somos leones afeitados, ¿qué es lo que? Oye, ¿qué es lo que? Ya tú sabes, no fuimos. Esta es la industria.